Bueno, en esta oportunidad voy a presentar una puesta al día sobre la vacunación anti-COVID-19 en pacientes con enfermedades cutáneas inmunomediadas. Los pacientes con enfermedades cutáneas inmunomediadas pueden requerir al corto o a largo plazo del uso de terapias inmunosupresoras o inmunomoduladoras. Estas pueden afectar el normal funcionamiento del sistema inmune, dando lugar a un mayor riesgo de infecciones. Sin embargo, pacientes bajo tratamiento inmunomodulador, tanto en dermatología como en reumatología, al parecer no presentan una mayor susceptibilidad al COVID-19. La aparición del síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus 2, conocido por las siglas SARS-CoV-2, nos han enfrentado a la necesidad de desarrollar herramientas terapéuticas y preventivas en el menor tiempo y con la mayor eficacia posible. Ante la falta de un tratamiento adecuado, surge la vacuna como la mejor estrategia para limitar el avance de los contagios y disminuir la morbilidad por SARS-CoV-2. Es así que investigadores de todo el mundo han entrado en una carrera contrarreloj para lograr el desarrollo de diferentes formulaciones vacunales. Actualmente hay más de 200 candidatas y 40 de ellas ya se encuentran en fase clínica de estudio. La Organización Mundial de la Salud estableció un criterio mínimo de aceptabilidad de las vacunas y es que por lo menos alcancen una eficacia del 50%. El término de eficacia es sinónimo de protección y esto es evaluado a través de estudios poblacionales para ver la cantidad de número de enfermos, grado de severidad de la enfermedad y el grado de transmisión del virus. Y la seguridad de una vacuna es valorada a través de la presencia de efectos adversos que presenta la vacuna. Y esto se hace a través de estudios de farmacovigilancia que se dan por lo general en la fase 4 de estudios. La eficacia de una vacuna, como ya hemos dicho, se hace sobre estudios poblacionales, a través de ensayos clínicos, aleatorizados y controlados. Este tipo de estudios divide a la población en un grupo placebo y en otro grupo que recibe la vacuna. Este grupo poblacional es seguido en el tiempo y se observa si aparece enfermedad en alguno de ellos. Y de esta forma podemos tener tres escenarios posibles. Que una vacuna tenga una eficacia del 0% significa que de las personas infectadas se observa dónde se encuentran distribuidas, como por ejemplo de 50.000 personas estudiadas, 170 tengo infectadas. Y si de esas 170, 85, o sea la mitad, la tengo en el grupo placebo y otro 85 lo tengo en el grupo de vacuna, hablamos de que esta vacuna tiene una eficacia del 0%, porque el riesgo de contraer la enfermedad es el mismo de estar vacunado o no estar vacunado. Y la situación ideal de que una vacuna alcance una eficacia del 100% significa que, siguiendo el mismo ejemplo, estas 170 personas infectadas se encuentren todas dentro del grupo placebo y ninguna en el grupo vacunado. Por lo tanto, cuando hablamos de una vacuna que alcanza una eficacia del 95%, significa que de estas 170 personas infectadas, 162 se encuentran dentro del grupo placebo y 8 personas en el grupo de vacunas. Por lo tanto, esta eficacia es aplicable a la persona y significa que una persona vacunada va a tener un 95% menos de probabilidad de contraer la enfermedad que otra persona no vacunada. En cuanto a los datos de eficiencia o efectividad de una vacuna, se valoran de la misma manera, en forma muy similar, pero bajo condiciones diferentes. Esto se hace bajo estudios observacionales, ya sobre una población más heterogénea, cuando ya la vacuna se administra en forma masiva en diferentes países, en diferentes etnias, en diferentes épocas del año y también existen diferentes tipos de variantes del COVID-19. Y el objetivo de la vacuna para que sea efectiva
no es de que una persona no contraiga la enfermedad, sino más bien de controlar el virus, eliminar la posibilidad de contraer formas severas de la enfermedad y de esta manera disminuir el número de hospitalizaciones y de muerte. La inmunidad protectora contra el SARS-CoV-2 que surge de la inmunización está integrada fundamentalmente por una respuesta inmune celular sostenida por la producción de linfocitos T de memoria y una respuesta inmune humoral por la producción de anticuerpos neutralizantes. Estos anticuerpos van a estar dirigidos a partes específicas del virus, que son proteínas. Y el coronavirus tiene proteínas de superficie o de envoltura y proteínas en el núcleo cápside. La proteína Spike o proteína S es la más conocida porque dentro de la proteína S1 se encuentra un sitio específico por el cual el virus se une al receptor AC2 de la célula huésped. Ese sitio específico se llama RBD o dominio de unión al receptor. La mayoría de las vacunas se han diseñado para ir dirigidas contra esa proteína. Pero también existen otras proteínas, como ya hemos dicho, como la de la nucleocápside, y las vacunas a virus completo atenuado pueden desarrollar anticuerpos neutralizantes contra esas proteínas. ¿Cuál es el escenario actual de la vacunación contra el SARS-CoV-2 en pacientes con enfermedades cutáneas inmunomediadas bajo tratamiento inmunomodulador o inmunosupresor? La verdadera eficacia y seguridad de las vacunas contra el SARS-CoV-2 se desconoce porque todavía no han completado todas las fases de ensayo clínico. Sin embargo, podemos estimar el riesgo a partir de datos limitados de los ensayos clínicos existentes. Y también podemos extrapolar la evidencia de los datos perteneciente a la seguridad y eficacia de las otras vacunas no virales en pacientes que reciben inmunoterapia. Las vacunas contra el SARS-CoV-2 aprobadas y distribuidas se esperan que sean seguras en este tipo de pacientes con alguna variabilidad en la eficacia dependiendo del grado de inmunosupresión y el tipo de vacuna aplicada. Para valorar apropiadamente el riesgo del uso de las vacunas contra el SARS-CoV-2 en esta población, es importante comprender los mecanismos básicos de las diferentes plataformas de vacunas desarrolladas que usan un amplio rango de estrategias para estimular el sistema inmune, y esto se conoce como inmunogenicidad. Es así que tenemos acá las diferentes plataformas que se encuentran aprobadas, y tenemos la Sinovac y la Sinopharm, que pertenecen a la plataforma de virus completo inactivado, la Novavax, que pertenece a la plataforma de una subunidad proteica, las AstraZeneca, la Johnson & Johnson, y acá también podemos incluir a la Sputnik 5, que pertenece a la plataforma de vectores virales no replicantes. Y por último tenemos a la Moderna y a Pfizer, que pertenecen a la plataforma de ARN viral. Estas, las que he marcado, son las que se encuentran actualmente aprobadas y aplicadas en forma masiva en diferentes países. El riesgo estimado del uso de estas vacunas en pacientes que utilizan inmunomoduladores o inmunosupresores sistémicos es prácticamente nulo o mínimo. En cuanto a la seguridad y eficacia de la aplicación de otros tipos de vacunas que no son contra el SARS-CoV-2 en pacientes que reciben inmunoterapia sistémica no biológica, se ha visto que son en su gran mayoría seguras. La evidencia existente evaluó los agentes inmunosupresores, pero a dosis de uso dermatológico estándar con una buena tolerancia en la generalidad. Y hay una tendencia hacia una disminución de la inmunogenicidad de la vacuna, particularmente en los pacientes que reciben azathioprina, ciclosporina, metotrexate, mofetilmicofenolato, inhibidores de la YAC quinasa. En cuanto al uso de inmunosupresores sistémicos como los corticoides,
el efecto sobre la inmunidad es dosis dependiente. Se ha visto que con el uso de prednisona hasta 20 miligramos por día, que sería una dosis antiinflamatoria, prácticamente no produce ningún tipo de modificación en la respuesta inmune humoral y permite una adecuada seroconversión. Pero esto no sucede cuando utilizamos dosis más altas de prednisona, por encima de los 20 miligramos. Acá ya se empieza a ver que hay una reducción de la seroconversión y una respuesta humoral disminuida. En cuanto a la inmunoterapia biológica y el uso de vacunas, la evidencia actual se basa sobre todo en estudios de eficacia y seguridad de las vacunas aplicadas a pacientes con inmunoterapia biológica del tipo inhibidores del TNF-alfa, como son el infliximab, el etanercept y el anti-CD20 como rituximab. Por lo general se han visto que son seguras y bien toleradas y los datos de eficacia de las vacunas han resultado ser heterogéneos. Acá podemos ver que el efecto sobre la inmunidad de los inhibidores del TNF-alfa como etanercept o infliximab es variable. Son seguras y bien toleradas. En cuanto al uso de interleuquina 17, inhibidores de la interleuquina 17 y vacunas no virales, se ha visto que la respuesta humoral es adecuada, no ha tenido un efecto significativo. En cambio, el rituximab, la mayoría de los estudios han encontrado que inducen una respuesta humoral que está más disminuida frente a las vacunas de la influenza, antineumocóxica, virus de la hepatitis B y de la vacuna antitetánica. En cuanto al dupilumab, que es un inhibidor de la interleuquina 4 y de la interleuquina 13, que se lo utiliza en la dermatitis atópica severa, se ha visto que son bien toleradas y seguras cuando se lo utiliza con vacunas del tipo de la triple bacteriana o con las vacunas para la antimeningocóxica. Y la respuesta inmune humoral no tiene un efecto significativo sobre ellas. Por lo tanto, la respuesta humoral es adecuada. Y por último, en este cuadro se resume, en base a todos los datos que se extrapolan sobre el uso en iguales condiciones, pero con otros tipos de vacunas, podemos ver que en el margen superior están todas las vacunas de las diferentes plataformas que están actualmente aprobadas y en la columna del lado izquierdo los diferentes tipos de inmunosupresores o de agentes biológicos. Ninguna está marcado con rojo. En rojo están señaladas o estarían señaladas en el caso de que existirían un alto riesgo. En amarillo están las que están en bajo riesgo. Así que voy a mencionar cuáles son las vacunas que entrarían como de bajo riesgo cuando se lo utiliza junto a metotrexate, a inhibidores de la JAK inasa o a esteroides sistémicos. Y son las vacunas a virus vivos atenuados, que serían las vacunas como Sinopharm o Sinovac. El resto de las vacunas son de riesgo mínimo o no presentan ningún tipo de riesgo. Y en cuanto a la respuesta de la respuesta humoral o la respuesta de anticuerpos, es variable solamente en el grupo de los corticoides sistémicos, que ya hemos dicho que es dosis dependiente. Por último, ¿cuáles son las recomendaciones y conclusiones? Las diferentes plataformas de vacunas contra el SARS-CoV-2 actualmente aprobadas en Estados Unidos, como Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Novavax, se las pueden considerar antes, durante o después de la terapia inmunosupresora en pacientes que reciben inmunosupresores sistémicos o inmunoterapia biológica sin una modificación significativa del esquema de tratamiento en curso. En cuanto a la seguridad,
existe un riesgo mínimo o nulo de eventos adversos. Y en cuanto a la eficacia, los niveles de anticuerpos son variables de acuerdo al tipo de vacuna y al tipo de inmunoterapia utilizada. En cuanto a la relación riesgo-beneficio del uso de vacunas, esto siempre se debe consensuar con el paciente y puede llegar a favorecerse a la inmunización si la inmunosupresión es baja y existe un riesgo significativo de desarrollar la enfermedad por COVID-19. Considerar la titulación de anticuerpos neutralizantes en este tipo de pacientes después de la inmunización y el uso de dosis adicionales si llegara a ser necesario con el objeto de incrementar el nivel de anticuerpos protectores. Esta es la lectura recomendada. En base a estos artículos se realizó esta puesta al día. Y eso sería todo, así que les agradezco a todos por su atención.